Yo quiero hablar un poco de esto. La verdad es que hoy día quiero compartir algo que yo creo que vamos a estar durante algún tiempo hablando y quizás hoy día va a ser algo más expositivo, pero quiero redondear en algunas cosas que nos van a llevar a ir profundizando en quiénes somos y por qué hacemos lo que hacemos. ¿Ya? Y yo creo que esas preguntas son tan trascendentales y tan básicas, pero importantes que nos hagamos cada día, que el tener claro por cuál es la motivación por la cual yo vengo cada domingo, cuál es la motivación de lo que estoy haciendo o en lo que estoy participando. Y quiero hablar, como les digo, un poco, quizás hoy día va a ser más expositivo y voy a hablar algunos conceptos, pero le pido al Señor que pueda dirigirme y que esta sea una transmisión de su espíritu a través de mi boca. ¿Ya? Señor, yo te doy gracias por poder reunirnos. Te doy gracias, Señor, y te pido que este momento puedas aquietar nuestra alma, que puedas aquietar quizás todo pensamiento que nos está distrayendo y que podamos centrar los ojos y nuestros oídos en lo que tú quieres hablarnos hoy día, Señor. Dios mío, bendice esta palabra y guárdanos, Señor, guárdanos en todo tiempo de ser fieles al llamado que tú nos has hecho, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hoy día quiero hablar, y como les digo, quiero un poco tocar, quizás superficialmente, pero como les digo, después vamos a ir adentrándonos en esto y quiero hablar un poco de los valores, pero quiero poner el contexto de esto, porque generalmente nosotros hablamos y muchas veces transmitimos acerca de los valores que creemos, pero yo creo que cuando uno empieza a mirar la realidad del mundo o la realidad que nos rodea, nos damos cuenta de cuán necesario es tener valores, tener principios. El Salmo 11.3 dice ahí, ¿sí? Dice, cuando los fundamentos son destruidos, dice, ¿qué le queda al justo? Y si somos honestos, si hoy día miramos a nuestro alrededor, muchos fundamentos, muchos principios en cuales se basa la vida están siendo destruidos. Y la pregunta clave es, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Ya? Y sigue, si usted lee el Salmo más adelante, dice que Dios está en los cielos, que Dios gobierna, que Dios mira al bueno y al malo, que dará su merecido, pero al final la conclusión de esta dice, el justo mirará su rostro o el justo mirará a Dios. Yo creo que quizás si pegamos una mirada en nuestro entorno, podríamos estar de acuerdo que todos los fundamentos están siendo destruidos. Y también es válida esta pregunta, ¿qué rol tengo yo aquí? Bueno, la respuesta está al final de este salmo, dice, el justo contemplará su rostro. Y yo creo que si hay algo a lo que tenemos que volver es a mirar y estar en la presencia de Dios, a estar en el rostro de Dios. Yo he estado compartiendo hace algunas semanas y durante mucho tiempo que amamos el reunirnos, amamos el adorar, amamos el aprender de la palabra, pero al final de cuentas, la pregunta clave es cuál es nuestra motivación, por qué lo estamos haciendo. ¿Es una buena costumbre, un buen hábito? ¿Me siento bien por un par de horas que dura la reunión? ¿Cuál es tu motivación? ¿Qué vienes buscando? ¿Saben? Los pensadores contemporáneos han descrito al hombre de estos tiempos como un hombre superficial, o como un hombre, por ahí lo describen como un hombre light, ¿ah? Y yo creo que está muy de acorde a lo que hoy día estamos viviendo. Es como los productos light. ¿Ah? Tenemos azúcar, azúcar sin glucosa, leche sin lactosa, café sin cafeína
y tenemos una humanidad, hombres sin humanidad. Porque nos hemos convertido un poco en esto, tan superficiales, tan livianos, que somos una humanidad o un ser humano sin humanidad, hombres sin contenidos. Ahora, cuando yo hablo esto, estoy mirando una realidad externa, pero déjenme decirles que esta realidad también ha permeado en la iglesia. También ha permeado en la iglesia, porque hemos aprendido a vivir bajo valores que realmente no son valores, y vivimos bajo cosas relativas, o vivimos bajo modas. Por eso es tan importante volver y centrarnos en estos valores. Hay otro pasaje que escribí ahí que tiene que ver con esto mismo. El 1 Juan dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, se lo saben esto, ¿no? Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no provienen de Dios, sino del mundo. Y el versículo que sigue dice, y el mundo pasa, ¿qué dice? El mundo pasa y sus deseos, pero la voluntad de Dios o la palabra de Dios permanece para siempre. Estamos hablando de principios, estamos hablando de valores. Todo lo demás es pasajero. Lo único que permanece es la palabra de Dios. Es la verdad de Dios, no hay otra cosa. Entonces es tan importante entender esto, entender, aunque sea repetitivo, entender el valor de tener valores, el valor de tener principios. Hoy día, no sé, vemos gente esclava del éxito, esclava del dinero, el poder disfrutar de cosas sin restricciones, y eso nos lleva, miren, quiero describirles algunas características que estos pensadores contemporáneos muestran de cómo se comportan o las características psicológicas. Aquí voy a pedir después la aprobación de los psicólogos que tenemos aquí presentes. Pero ellos describían así, o estos pensadores decían que las características psicológicas del hombre actual están o fluctúan dentro de esta corriente de hedonismo, ¿ya? Que significa la búsqueda de placer como bien último, como el supremo fin de la vida, el buscar el placer. ¿Cuánta gente vive de esa manera hoy día? Que no ve otra cosa en su vida sino que disfrutar y el placer, como que ese es el fin supremo de la vida. Otro pensamiento, otra corriente es el consumismo, que yo creo que es muy, eso lo podemos entender muy bien, que se basa en un afán de gastar. Y el lema, podríamos decir, es cuanto más gasto, más feliz soy. Otro es la permisividad, es decir, el hombre ya no tiene límites, ya no tiene prohibiciones. No hay límites que lo frenen. El fin es creer que todo está bien siempre que me guste. O sea, todo está permitido siempre que me guste. ¿Han visto gente así? ¿Ah? El otro concepto son 5. El otro es el relativismo. Es decir, no existe ni bien ni existe el mal, ya que todo depende del enfoque con que yo percibo la realidad. O sea, si para mí es bueno, si para ti es bueno, otra cosa es bueno. Todo es relativo. Y lo último es el individualismo. No tiene comunicación con su interior y por lo tanto no le importan nada a los demás. Vive centrado en sí mismo. Yo creo que esto describe muy bien la sociedad, pero lo que a mí me da temor es que muchas veces también nosotros hemos sido permeados como iglesia con muchos de estos conceptos. Aunque quizás no a totalidad, pero vivimos a veces como caminando por la cuerda floja. Vivimos al límite, ¿ya? Y muchas veces, bueno, si todos lo hacen, como el dicho, mal de mucho, consuelo de tonto, ¿saben? Muchas veces vivimos así, aunque yo creo que mucho por eso, si no tenemos valores profundos, si no tenemos valores concretos, podemos ser llevados por cualquier tipo de corrientes como esta. Y nos vemos sumergidos, porque vivimos en un mundo donde todo esto
Es real. La gente vive de esta manera. Entonces es clave. En resumen, el hombre superficial es un ser humano que carece de puntos de referencia y que aún teniendo materialmente casi todo, tiene ausencia de vínculos. Lo puede tener todo, pero no tiene vínculos, no tiene valores, no tiene absolutos. Carece de compromisos por los ideales, no es feliz, sufre un vacío moral y existencial sin precedentes. Basta que usted converse con algunas personas y se va a dar cuenta cuál es su filosofía de vida, cuáles son sus valores, que de eso quiero hablar un poquito más adelante. Hoy día el hombre es muy bien informado, pero con escasa formación humana, con escasa formación de valores. Todo le interesa, pero todo a nivel superficial. Entonces parece que cuando vemos al mundo vivir de esta manera, y es una realidad, como que nosotros tuviéramos otro lenguaje, como que viviéramos en otra realidad, y déjame decirte, vivimos y hemos sido llamados a vivir a una realidad distinta, a una realidad distinta. Nunca antes había sido tan abundante y tan prolija la información. Sin embargo, nunca antes ha habido tanta ignorancia de estos valores fundamentales de la vida. No tenemos capacidad de hacer la síntesis de toda la información que nos llega y aceptamos cualquier cosa como verdad. En consecuencia, nos hemos transformado, y yo creo, les digo, y perdónenme si lo digo de esta manera, pero yo creo que la iglesia también ha sido permeada en esto. Y muchas veces, como consecuencia de esto, nos hemos transformado en triviales, en ligeros, en frívolos, que admitimos todo, porque no tenemos criterios sólidos y fundamentos sólidos donde edificar nuestra vida. ¿Estoy hablando algo ajeno a nuestra realidad? Yo creo que no, ¿verdad? No. Porque aún en nuestra vida como cristianos, como les digo, se ha permeado esto y a veces sin darnos cuenta estamos viviendo bajo valores y bajo principios que no corresponden, que no corresponden. Todo es permisivo, todo es volátil, todo es etéreo. El hombre ha visto tantos cambios y tan rápidos y tan novedosos que lo desconcertan y no saben a qué atenerse. ¿Saben? Yo siempre pienso en esto. Si nosotros tenemos y vivimos un evangelio superficial, no estamos exentos a vivir, a ser zamarreados por este tipo de corrientes. Y para quienes creemos es mucho más crítico, porque conocemos y hablamos de valores absolutos, pero estamos viviendo una vida relativa. Estamos viviendo con un corazón dividido al final. Y la Biblia dice que el que vive o tiene un corazón dividido es inconstante en todas las cosas, en todo lo que hace, en todo lo que piensa. Todo vale, las cosas han cambiado, todo lo hacen, la vida es así. Y en pos de la modernidad, usando como eslogan la modernidad, empezamos a aceptar cosas que no debiéramos aceptar. Es un ser humano falto de humanidad, indiferente, insensible, distante, no cree en casi nada y es fácilmente manipulable. Vive de acuerdo a las modas. Así nos encontramos hoy. Voy a leer harto, como digo, no quiero saltarme nada, escribí muchas cosas. Así nos encontramos hoy día con individuos que son buenos profesionales en su tema. No obstante, fuera de este entorno, son personas sin rumbos, sin ideales, sin vínculos, sin aspiraciones, indiferentes, atrapados en un mundo lleno de información que les distrae y le convierte día a día en hombres y mujeres permisivos, sin valores,
con valores relativos, cambiantes, sin un objetivo. Ya no se habla de contenido o valores, sino que se habla de cosas. Y yo digo, muchas veces en nuestra vida como cristianos, incluso hasta en nuestras oraciones, está más centrada en orar por cosas que en orar por ser transformado o porque el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Oramos por cosas, no oramos por el origen de las cosas. Oramos por cosas y no oramos al creador de las cosas. ¿Cuántas veces hemos vivido así? Yo le estoy diciendo esto no de una plataforma donde yo me he dado cuenta al ir escribiendo que hay muchas cosas que tengo que empezar a retomar, hay muchas cosas que tengo que ponerlas en el lugar que corresponden, porque Dios en este tiempo nos está llamando a algo particular, especial, santo, divino en este lugar. Si eso no lo creemos, si esa no es nuestra motivación, vamos a seguir reuniéndonos, pasándolo bien, pero sin transformar, sin trastocar a nadie más. Y ese no es el propósito de Dios para nuestras vidas. Juan 10:10, un pasaje muy conocido, dice, el ladrón no vino más que a robar, a hurtar, y Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Para que tengamos vida en abundancia. Y yo creo que muchas veces, si somos honestos, nuestra vida no es una vida abundante, es una vida que poco menos que vivimos a puntas y codos, arrastrándonos, teniendo anhelos, teniendo sueños, pero no viviendo una vida abundante. Y yo creo que en este sentido, los valores y los principios sólidos que podamos tener son muy importantes. No es un llamado a vivir la vida loca, es un llamado a vivir una vida abundante, centrado en el Señor, centrado en el reino, centrado en sus valores, centrado en sus principios. A eso hemos sido llamados. Estamos leyendo un libro y yo creo que va a ser tema de todo este año. De hecho, ayer tuvimos una conferencia, una videollamada con uno de los grandes teólogos de la Biblia. Y hay muchas cosas. Tenemos un libro ahí que lo hemos estado revisando con Franco, y hay muchas cosas y parte de lo que estoy compartiendo está basado en estos principios, ¿ya? Y con respecto a los valores, él decía, porque muchas veces ni siquiera nosotros mismos reconocemos bajo qué valores nos estamos moviendo. Y él decía, hay un ejercicio muy efectivo para hacer, para darnos cuenta. Dice, donde das tu tiempo, donde das tu energía, donde das tu dinero, refleja los verdaderos valores por los que vives, sin importar los que tú dices que son. Porque tú puedes decir, yo tengo estos valores, pero al final, donde estás invirtiendo tu vida, tus recursos, tu tiempo, tu pasión, al final eso están demostrando cuáles son tus valores, lo que valoras, lo que te mueve. Entonces él decía que es un ejercicio interesante examinarse, y él decía que es barato, porque lo haces tú mismo. ¿Qué cosas te están motivando? ¿Hacia dónde te mueves? ¿En qué gastas tu energía? ¿En qué estás gastando tu tiempo? ¿En qué estás invirtiendo tus recursos? Porque al final eso va a revelar cuáles son tus valores. Eso revela cuáles son tus valores. Quién eres se comunica más alto de lo que hablas. Porque yo puedo decir que tengo valores, pero al final mi vida va a reflejar, o mis actos van a reflejar bajo qué valores me estoy moviendo. Debemos conocer, por eso es tan importante este autoexamen, debemos conocer y descubrir bajo qué valores me estoy moviendo. Claro, insisto, uno se puede hacer la pregunta, pero si yo llevo tanto tiempo en el Señor, pero te hago, no puedo apostar, ¿ya? Pero te hago un desafío. Si tú haces este ejercicio, te aseguro que te vas a dar cuenta que hay valores que están siendo trastocados
o hay valores que en realidad no tienen nada que ver con lo que estás proclamando. Donde das tu tiempo, donde pones tu energía, donde pones tus recursos, al final dicen bajo qué valores, bajo qué principios estás viviendo. Hay un ejemplo, me reí mucho, pero yo creo que es muy práctico, en relación a esto de lo que yo soy y de lo que hablo. ¿Ya? La diferencia y este decía que si yo fuera un pastor, imagínense, yo soy un pastor que tengo sarampión y le hago una exposición de las paperas, ustedes no se van a contagiar de papera, se van a contagiar de sarampión. ¿Me entienden? Sí. Entonces, claro, yo puedo estar hablando muchas cosas, pero al final lo que voy a contagiar es lo que soy. Y eso está relacionado con cuáles son nuestros valores. ¿Ya? Es muy importante, porque muchas veces, insisto, muchas veces declaramos valores con nuestra boca, pero nuestros hombros, nuestro ser, está diciendo otra cosa. En el fondo, le estoy hablando, así usando esta, esta imagen, le estoy hablando de papera, pero lo estoy contagiando de sarampión. Y eso puede pasar y pasa a nivel de familia, a nivel de padre, a nivel de todo tipo de relación que tengas. Tú puedes estar declarando algo, pero si tienes valores distintos, se va a notar en algún momento, en algún momento. Y saben, sobre todo para quienes somos papás, eso causa una confusión terrible a nuestros niños, porque nos escuchan decir algo, pero ven que vivimos de otra manera. Y eso es súper complicado. Es súper complicado para quienes tienen liderazgo. Voy a explicar un poco más cuál es el concepto de liderazgo que nosotros tenemos. Es mucho más complicado. Es muy complicado estar aquí hablando de algo y no sintiendo en mí mismo el respaldo de lo que estoy diciendo. Es muy delicado pararse aquí. Es delicado pararse a adorar si no tengo claro el concepto de qué significa la adoración. Entonces vuelvo a la pregunta. ¿Cuáles son los valores? ¿Cuál es la motivación para hacer lo que estamos haciendo? Yo estoy muy contento por los jóvenes que van a ir, porque les aseguro que van a ser bañados en este tipo de cosas, principios, valores. Pero nosotros quienes llevamos tiempo, tenemos que hacer este ejercicio. ¿Cuál es mi motivación? ¿Qué te motiva a hacer lo que estás haciendo? Todo tiene que ver con aclarar y abrazar intencionalmente un conjunto de valores básicos que al final determina quién quieres llegar a ser. Y nosotros como iglesia estamos abrazando también valores que son principales, que son jerárquicos, los cuales abrazamos y sobre los cuales queremos trabajar. Alguien decía ahí que todos como cristianos trabajamos y en general toda la gente trabaja en base a valores, lo reconozcamos o no, pero nuestra vida se encamina en base a valores. Nuestras definiciones como valores cristianos tienen que ser absolutas y claras y suplen la necesidad básica de seguridad del ser humano. ¿Saben? Nosotros necesitamos tener claro dónde está la línea, dónde están los límites. Como cristianos debemos tener claro cuáles son los límites. Si no vivimos bajo principios y valores absolutos, cada uno va a tener el límite donde quiera. Y ni siquiera va a tener límite. Entonces, claro, lamentablemente a menudo valoramos lo de menor importancia y le damos más valor a lo que realmente no tiene valor en sí mismo. Terminamos desde una perspectiva distorsionada, viviendo un evangelio de palabras, pero no de actos. De palabras y no de hechos. De buenas palabras, pero no de actos. Yo creo que hoy día enfrentamos una grave erosión de los absolutos y la relativización de la mayoría de las cosas.
El relativismo es, si sientes que es correcto para ti, bueno, es correcto. Si sientes que yo es correcto, eso significa relativismo. En otras palabras, estamos viviendo con absolutos que son relativos y relativos que están siendo absolutos. Porque no ha habido claridad. Yo hace un tiempo les comenté, el año pasado creo que fue, eh, ustedes saben, a mí me gusta mucho la física. Y, y leí en un estudio de unos científicos alemanes que habían logrado llegar a los menos 273 grados Celsius, que en termodinámica es el cero absoluto, o la temperatura más baja a la que puede llegar un cuerpo en todo el universo. ¿Ya? Se le tiene una escala de temperatura especial que se llama los grados Kelvin. Y los menos 273 grados Celsius equivalen a los 0 grados Kelvin. Y esa es la temperatura más baja que puede haber en el universo. ¿Ya? Esto se lo voy a explicar después, ya, la ley de la termodinámica. Pero significa esto. Y saben lo que pasa, un paréntesis. Ustedes saben que toda la teoría de la relatividad se basa justamente en algo relativo. Pero para que algo sea relativo, tiene que existir un absoluto. Y en la teoría de la relatividad, el absoluto es la velocidad de la luz, que es constante, no cambia. ¿Ya? Y bajo ese absoluto de la velocidad de la luz se rige toda la relatividad. Y la teoría de la relatividad habla que el tiempo es relativo, que todas las dimensiones físicas son relativas porque hay solamente un absoluto. Bueno, esta clase de física es gratis, ¿sí? Estos científicos alemanes lograron en el laboratorio acercarse casi a esta temperatura, este cero absoluto, casi bordeando los menos 273 grados. Y ellos, dentro de su informe, bueno, describieron todas las cosas técnicas y ellos decían, cuando uno se acerca a los absolutos, dice, todo lo demás comienza a ser relativo. Porque ellos experimentaron esto de llegar a esta temperatura y se dieron cuenta que la luz, no estoy hablando de la velocidad, sino de la luz, se comportaba de una manera tan extraña que hasta como que la podían tomar y poner en un depósito. Y en fin, que los átomos empezaban a comportarse de una manera totalmente distinta. Entonces yo reflexionaba y decía, cuando nosotros nos empezamos a acercar a este Dios absoluto, todos tus absolutos pasan a ser relativos. Él es el centro de todas las cosas. Y muchas veces planteamos valores en términos de cosas que son relativas y no en términos de aquel que es absoluto. Ahí nos quiere llevar Dios. Hay muchas cosas que tú puedes estar considerando que son absolutas, pero si te enfrentas a Dios te vas a dar cuenta que tus absolutos no son más que relativos frente a este gran Dios. A eso es lo que Dios nos quiere llevar. Entonces, aquí quiero mostrar algunas cosas, como le digo, esto lo vamos a ir profundizando, pero estamos claros hasta ahí. ¿Me he explicado bien? ¿Sí? Los valores no sirven para nada, ¿verdad? Ya. Entonces, si bien en el cristianismo hay muchos valores, hay como valores, nosotros abrazamos 6 valores principales que podríamos decir que los tenemos en el centro, pero que eso no significa que desechamos otros, sino que son como los valores centrales como un imán al cual empieza a atraer todos los otros valores. Pero hay valores principales que nosotros abrazamos como iglesia Viña y, y que son el núcleo central de lo que creemos, de nuestra profesión de fe. Y ustedes lo más probable es que me van a decir, si esto lo sé, está dicho de otra forma. Pero yo voy a que aprendamos y nos metamos en la profundidad de lo que significa esto. Y el primer valor, no sé si lo anoté, eso no tienes conversar delante, ¿ya? Me pasa esto, de repente agarro la moto y no... Miren, en la Biblia abrazamos los 6 valores. En la Biblia, el valor
Jesús y el Espíritu Santo, las relaciones, las personas, la santidad y el reino de Dios. Estos son los principios fundamentales sobre los cuales nos movemos. Y a esto podemos adherir otros, pero estos son los centrales. Cuando hablamos de la Biblia, y yo creo que hoy día voy a tocar eso nomás, voy a mencionar los otros, después voy a profundizar en otra oportunidad, pero cuando hablamos de la Biblia, tenemos un enfoque especial de lo que es la Escritura. Hebreos 4:12, un pasaje muy conocido, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más penetrante que una espada de dos filos, y dice que alcanza hasta partir el alma del espíritu. Interesante. Partir el alma del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Creemos en la palabra de Dios, que es la única que es como una palabra, como una espada de dos filos, y dice que parte el alma del espíritu. ¿Sabe? Esto yo lo encuentro que es sumamente importante para nuestra vida como cristianos, porque hay muchas cosas que las llamamos espirituales y que en realidad son del alma. Y a veces creemos que cosas del alma son espirituales. La única fuente que puede definir y decir esto es espiritual, esto es del alma o de la carne, es la palabra de Dios. Dice que es una espada de doble filo que parte el alma del espíritu, lo parte, lo divide, que es capaz de decirte, no, esto aquí y esto es acá, que discierne, dice hasta los pensamientos, las intenciones del corazón. Ese es el valor de la palabra. La Biblia no es un libro de doctrinas. La Biblia, como dice ahí, está viva, es eficaz, está viva con la presencia de Dios en nosotros. Están vivas las palabras de Jesús para nosotros. Está vivo, y es tan importante esto porque tenemos que ser formados, pero también tenemos que ser informados. Y ese rol cumple la palabra de Dios. Es lámpara, es lumbrera, es una espada, es algo vivo, es algo dinámico. Hay un equilibrio entre el hacer y el enseñar. Es lo que Jesús decía, las palabras, y la Biblia habla de las palabras y las obras de Jesús. Tiene que haber un equilibrio entre las dos cosas. Debemos ser formados e informados. Debemos evitar los extremos peligrosos por el uso de la escritura. Algunos adoran la Biblia más que a Dios, aunque parezca extraño. Adoran. Miren los fariseos. Bueno, hoy día hay muchos fariseos con otros nombres que adoran más las escrituras que al Dios de las escrituras. Y eso es un peligro muy grave. Todo lo que está en la Biblia es verdad, pero no toda la verdad está escrita en la Biblia. ¿Me explico? ¿O suena raro? ¿Ah? Repito, todo lo que está en la Biblia es verdad, pero no toda la verdad está en la Biblia. Y les pongo como ejemplo los científicos. Hay muchas verdades que los científicos están descubriendo y al final se dan cuenta que está basada en verdad y en principios fundamentales aquí. Salmo 19, me encanta ese salmo, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabras a otro día y una noche declara a otra noche sabiduría. Dice, no hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Dice más, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Lo que está diciendo es que el universo, aunque no tiene una voz audible, habla, dice. Y Pablo usa este salmo como diciendo, no, por lo tanto, no tienen excusa, porque la creación sin palabras le está declarando que hay un Dios que existe y que gobierna. Y hoy día, yo no sé si han escuchado, hay un experimento ahí donde descubrieron que los planetas y las estrellas emiten sonido. Y alguien hizo como un ensamble, tomó todos los sonidos de la estrella y es como una sinfonía. No sé si lo han escuchado. Es maravilloso. Y claro, es como los cielos cuentan, los cielos hablan, los cielos cantan de la gloria de Dios. Cada estrella tiene una pulsación y alguien se dio el tiempo de ponerlo en exacto, lo hizo y es como si el universo cantara.
Los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Todo lo que está en la Biblia es verdad, pero no toda la verdad está en la Biblia. Por si fuera así, la Biblia tendría no sé cuántas hojas, ¿ya? La Biblia es verdad, pero no toda la verdad. Ser cristianos bíblicos no es citar versículos correctos o creer necesariamente las doctrinas correctas, sino manejar la palabra de verdad correctamente y vivir de acuerdo a ella. Eso es ser un cristiano bíblico. No porque recitamos pasajes de memoria, somos cristianos. Es eso. Y llegar a ser lo que la Biblia dice que tenemos que ser. Cantábamos una canción, dice que la creación espera que los hijos de Dios se manifiesten, que los hijos sepan quiénes son. La creación tiene clarita quiénes somos. Nosotros tenemos el problema que no sabemos. Y Pablo dice que la creación tiene hasta como los dolores de parto esperando la manifestación de los hijos de Dios. La creación sabe quiénes son y el poder y la influencia que tienen los hijos de Dios. El problema es que los hijos de Dios no lo hemos entendido, pero la creación lo sabe. Y dice que gime por la manifestación de los hijos de Dios. Según de Timoteo, okay, quiero profundizar un poquito más en esto de la escritura y lo otro, como les digo, lo vamos a ver en otra oportunidad. Timoteo 3, 16 al 17, aquí Pablo le está dando instrucciones. Es un pasaje también muy conocido y muy citado. Le está dando instrucciones a Timoteo y le dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si usted se da cuenta ahí, la escritura tiene un propósito. Tiene un propósito. Dice, la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Cuando uno hace un análisis de un versículo para llegar al propósito del versículo, uno lo que tiene que hacer es sacar los adjetivos, sacar los adverbios, sacar todas estas uniones preposicionales y uno cuando saca todo eso puede entender el fondo y el propósito del pasaje. Si yo hago este ejercicio con esto, diría así, sacándole todos los adjetivos, los adverbios, diría, toda la escritura es inspirada por Dios a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el propósito de la palabra de Dios. No es enseñar doctrina. No es el propósito de la palabra de Dios enseñar doctrina, sino es preparar al hombre de esta manera para que sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Entonces, esto es clave. Si tú te das cuenta, cuando uno logra entender esto, tú vas a la escritura de otra manera. Recibes la exhortación de la escritura de otra manera, porque el propósito es que seas perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la idea principal de la escritura. No enseña doctrina, enseña valores, es útil, pero el propósito final de la escritura es que tú seas perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. El segundo valor que le hablaba, y esto te lo voy a mencionar, es nuestro valor que creemos en Jesucristo y en la obra del Espíritu Santo. El lugar especial que ocupa Cristo y el Espíritu Santo en la iglesia. La dirección de Jesús, podríamos decir, y la administración del Espíritu Santo. Alguien decía por ahí, debemos devolverle la iglesia a Cristo. La iglesia es de Él. Y la administración de la iglesia es el Espíritu Santo. De eso, como les digo, voy a hablar en otra oportunidad. Ese es el valor. Colosenses 1:15 hacia adelante dice, Él es la imagen del Dios invisible, está hablando de Cristo. Dice, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas.
las que están en los cielos, las que están en la tierra, dice, sean dominios, potestades, todo fue creado por Él y por medio de Él. Y todas estas cosas en Él subsisten. ¿De quién es la iglesia? Y el Espíritu Santo la administra. Es clave. Vamos a profundizar en eso. No sé si lo de ese pasaje ahí. Hasta ahí. Sí, ¿Lo leí? sí. Era lo que dije, ¿cierto? Sí, algo de... Ya. Entonces, clave. Lo otro importante, el tercer valor, le dije que son 6, los voy a nombrar. Y quiero al final desafiarlos a esto. Le hablé de la palabra, profundicé en eso. Pero vamos a ir tocando todos los otros valores y esto nos tiene que llevar a reflexionar qué es lo que me está motivando a hacer lo que estoy haciendo. ¿En qué estoy invirtiendo mi tiempo? ¿En qué estoy invirtiendo mis talentos? ¿En qué estoy invirtiendo mis recursos? Porque al final esos son los valores que me están guiando, que me están guiando. El valor de las relaciones, ese es otro valor. La primacía especial de las relaciones y la realidad. Y aquí hay un concepto que es un concepto que habla aquí, que tiene que ver con este pacto, ¿ya? Nuestras relaciones de hermanos es una relación de pacto. Yo esto lo compartí también, ¿no? Quisiéramos ser una comunidad de acuerdo a afinidades, cada uno tendría que armar su comunidad, ¿o no? Pero nuestras relaciones es una relación de pacto. Y es un poco lo que escribe Juan aquí, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo dice? Puede amar a Dios a quien no ha visto. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, este pacto de Él, esta instrucción de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Un valor fundamental para construir una iglesia. ¿Ya? El otro valor tiene que ver con la importancia especial de la gracia y la misericordia. La gracia, definiéndola con pocas palabras, es decir, podemos decir que es que Dios nos da lo que no merecemos. Eso es la gracia. Y la misericordia es que no nos da lo que merecemos. ¿Ya? Esa es la gracia, nos da lo que no merecíamos y la misericordia es que no nos da lo que realmente merecíamos. Una definición sencilla. Y aquí hay una tablita que, como les digo, con respecto a esto de las personas, dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham soy, herederos según la promesa. Aquí está hablando que ya no hay diferencia. El valor de las personas, no importa si eres judío, si eres griego, si eres... No importa, no importa. Vivimos otros valores, otra realidad. Aquí creo que hay una tablita. No sé si se alcanza a ver, ¿no? No. Pero se las voy a leer y se las voy a enviar por WhatsApp. Algún ejemplo. Por ejemplo, está el tema, está el legalismo y cómo se vive en la gracia. Por ejemplo, la salvación, en el legalismo dice que es mediante obras, ¿ya? En la gracia dice que es mediante la fe. La motivación, en el legalismo es mediante la culpabilidad, en la gracia mediante la gratitud. Crecimiento, mediante el activismo, en el legalismo y en el ambiente de la gracia es ceder. El funcionamiento en el ambiente del legalismo mediante reglas, en el ambiente de la gracia mediante libertad. Liderazgo mediante el control y en la gracia mediante el servicio. Este concepto lo hemos transmitido muchas veces. Aquí el concepto de liderazgo es servidor, es ser servidor. La evaluación mediante cosas externas y la gracia mediante una realidad interna. Y en fin, se los voy a enviar, está ahí para que hagan, para que yo creo que esto clarifica mucho estos valores y lo que significan.
El último habla de las relaciones, y esto es un tema importante que lo hemos estado tocando, lo hemos estado conversando con algunos hermanos. En, la, le- en, la, en el legalismo, las relaciones son de padre a hijo, pero en la gracia es de adulto a adulto. ¿Qué quiere decir esto? Aquí como pastor yo no soy padre de nadie. ¿Me entiendes? Nuestras relaciones de adulto a adulto. Bueno, de ella sí. Gracias, gracias. Pero ¿me entienden? En términos de relaciones, es una relación de adulto a adulto. De adulto a adulto. Está preocupado por la herencia. Por eso nos preocupamos del crecimiento individual, por eso motivamos a que busques a Dios, porque tu relación no es de padre a hijo, sino entre pares, entre que tenemos distintos dones, distintas responsabilidades, pero somos pares. Somos pares. Otro valor es la sanidad. Como le digo, voy a nombrarlo esto, el efecto especial. Aquí hay un efecto especial que tiene el ambiente y la práctica de cuando practicamos esto, hay una sanidad integral. El ejemplo de esto es el Salmo 133, que dice, miren cuán buenos y agradables que estén los hermanos juntos en armonía. Y empieza a hacer una descripción, dice como el aceite que corre, está hablando de sanidad. El aceite, aparte de ser de unción, era medicina. Claro. Las heridas y todo se curaban con aceite. Lo que está diciendo aquí, que cuando estamos juntos en armonía, corre este aceite de sanidad sobre nosotros. Se provoca algo, una sanidad. Hay sanidad cuando estamos reunidos, alegres, con un propósito. Después hace otra descripción ahí, dice que es como el monte de Hermón, como el rocío del monte de Hermón. Y yo les contaba en alguna oportunidad que el monte de Hermón es como es la frontera natural de Israel y hoy día es un campo de esquí fabuloso, pero en aquellos tiempos el rocío de Hermón era el que le daba vida a todo el valle. El efecto que provocaba que este monte alto tuviera nieve, creaba humedad, y en un desierto el agua vale más que el oro. Entonces lo que está diciendo aquí, mire, si nos ponemos en el contexto, lo que está diciendo aquí, que están los hermanos juntos en armonía, trae sanidad. Este aceite de sanidad y unción corre, y chorrea por todo el cuerpo, describiendo a Aarón como sacerdote. Y después dice, es como el rocío del monte que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Miren lo que está diciendo, que cuando estamos reunidos en armonía, dice que ahí Dios envía bendición y vida eterna. Y hace la comparación para que quienes escucharon no entendieran. La bendición y la vida eterna que manda es como el rocío. Que si deja de haber rocío en el valle, se seca todo. Eso le estaba diciendo. Es como si no hay aceite para ser sanado ni curado, nos morimos todos. Es importante entonces. Entonces, cuando yo pienso en esto, empiezan a tomar valor muchas palabras. Oh, cuidado con esos que tienen de costumbre el no congregarse. El mal no se lo hacen a la iglesia, el mal se lo están haciendo ellos mismos. Porque en este ambiente de sanidad, Dios envía bendición y vida eterna. Así tenemos que ver la iglesia. Esa es la motivación por la cual tenemos que venir. Sabemos que, mire, podemos llegar a la rastra, pero sabemos que aquí, si estamos en armonía, si adoramos en armonía, Dios envía bendición y vida eterna. Y el último, el valor del reino de Dios. ¿Ya? Quiero hablar de esto. Cuando hablamos del reino de Dios, nos referimos al gobierno de Dios. Y aquí todos somos partícipes de esto. Hay este pasaje, dice ahí que Dios instituyó a algunos apóstoles, maestros, y nombra los 5 ministerios. Pero el propósito del nombramiento es algo específico. Dice, para que sean perfeccionados los santos para la obra del ministerio. ¿Quiénes hacen la obra del ministerio? Los santos. Es decir, todos. Entonces dice que Dios instituyó algunos ministerios
pero con un propósito final, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. El reino de Dios avanza cuando cada uno de nosotros avanza. El reino de Dios es nuestra influencia, la influencia de Dios sobre nosotros y nosotros en el mundo que nos rodea. Y aquí, como este dicho que tenemos en la viña, aquí todos jugamos, porque todos hemos sido llamados a ser perfeccionados, como dice ahí, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, somos perfeccionados para que la iglesia sea edificada. Eso es lo que está diciendo. ¿Ya? Y seguimos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Es lo que les compartí un poco. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Si ustedes se dan cuenta y resumimos todo esto, la Biblia y todo nos habla que hay un propósito en nuestra vida. Que cuando empezamos a accionar en armonía, en amor, viviendo bajo estos principios de Dios, tomando estos valores, hay bendición cada vez que nos reunimos. Dios envía bendición y vida eterna. Algo pasa en nuestras vidas. Por eso es tan urgente que volvamos a retomar, a examinarnos. ¿Cuál es la motivación? ¿Qué me motiva a hacer lo que hago? ¿Qué me motiva a levantar las manos y a orar? ¿Qué me motiva a arrodillarme? ¿Qué me motiva a hacer las cosas? Haz este examen, hazlo. Piensa, examina en qué estás gastando tu tiempo, qué te quita el sueño, en qué estás invirtiendo tus recursos y vas a descubrir cuáles son los valores en los cuales te estás moviendo.